Muy buenas, saludo a todos aquellos, a todas aquellas personas que se interesan por esta comunicación que he titulado Enseñar a enseñar filosofía, algunos retos y prolegómenos hoy. En esta comunicación pretendo hacerme cargo de algunos retos, de algunos problemas que son también desafíos y que de manera preliminar a la enseñanza de la filosofía y a la enseñanza a aquellos que van a enseñar filosofía, pues suponen dificultades, al mismo tiempo pueden ser a veces oportunidades que no podemos soslayar. Podríamos hablar de muchas cuestiones, pero voy a intentar agrupar algunas de ellas en torno a tres ejes. El primero es la cuestión de para qué filosofía, la segunda cuestión de qué significa y para qué esto, en general, también la filosofía, y en tercer lugar, por qué importa la historia de la filosofía. Y al respecto de cada eje, pues iré por un lado esbozando algunas de las que serían crisis de muy distinto orden, pero también en un magma común de crisis que estaremos viviendo hoy en día, a la vez que ofreciendo algunas posibles pistas de afrontamiento de esas crisis o de esos problemas también que le van aparejados y que voy a ir comentando. Empezando por el principio. ¿Para qué filosofía? Nos dedicamos a un ámbito, el de la filosofía, que ya sabemos que tiene la peculiaridad a la hora de presentarse ante el resto de saberes, de ámbitos, de disciplinas, tiene esa dificultad de ser ella misma problemática en su definición. Problemática porque es una pregunta que es filosofía, que sigue siendo una pregunta abierta, que se discute cuáles son sus límites, sus fronteras, incluso su origen, si está circunscrito o no simplemente a Grecia, a las islas jónicas o no. Y al mismo tiempo que sabemos que hay una gran pluralidad de maneras de afrontar esta pregunta. Pues bien, más allá de esta perplejidad que nos puede causar o que puede seguir causando a quienes van a empezar a estudiar filosofía, esta pregunta tenemos que hacernos cargo de ella como docentes, saber que esa perplejidad que quizá nosotros cuando fuimos alumnado también la experimentamos, pues se sigue experimentando hoy, y quizá también agraviada pues en un contexto educativo en el que, bueno, una de las crisis de las que hablamos es quizá la crisis motivacional, también relacionada con una crisis institucional de los roles de autoridad, en la familia, en la escuela, en el instituto y, en fin, también de confianza en las instituciones. Entonces, aquí sigue estando vigente el hacerse cargo de la pregunta del ¿para qué filosofía? Y bueno, pues aquí pues sigue resonando el valor de este volumen que editó la UNESCO, que concibe la filosofía como escuela de libertad, una escuela de la libertad, y también la idea de la filosofía no solamente como un deber que podemos encontrar en el aula, sino también como el ejercicio de un derecho. Y esto puede sonar extraño, pero esto ya es un libro que titula así Derrida, El derecho a la filosofía desde un punto de vista cosmopolítico, que refiere también este volumen de la UNESCO. Y luego, bueno, pues por leer alguna cita de este volumen que cito, pues no solo se habla del derecho a la filosofía, sino del derecho a filosofar. Leo esta cita. El debate es consustancial a la democracia y la discusión que permite problematizar, conceptualizar y argumentar instaura un proceso de cuestionamiento filosófico de nuestras opiniones. O otra cita que también me ha llamado la atención y que quiero compartir aquí, en lo que se refiere al ejercicio de la libertad, ligado a pensar por uno mismo. El alumnado en general y el alumnado adolescente en particular, como luego referiremos también, es el primer interesado por el momento en el que vive en tratar de pensar por sí mismo, ¿no? También con todas las dificultades que esto conlleva. Cito del libro de la UNESCO, La filosofía, una escuela de la libertad. El primer desafío concierne al desarrollo de la reflexión, de un espíritu crítico y de la capacidad de pensar por uno mismo en el niño y en el adolescente. Claro está que esa calidad puede adquirirse mediante el ejercicio racional del enfoque científico y el rigor de la búsqueda de la prueba. Pero cuando se trata de cuestiones existenciales, éticas, políticas, estéticas, ontológicas o metafísicas, que la ciencia no puede resolver por sí sola, pensar por uno mismo presupone una actitud reflexiva que problematiza, conceptualiza y argumenta de manera racional.
En eso consiste el aprendizaje de la filosofía. Tanto esta cita como la anterior son de la parte introductoria de este volumen de la UNESCO que estaba citando. Y en lo que se refiere particularmente a las personas enseñantes en cualquier nivel educativo que se refiere a la filosofía, también me gustaría decir algo que parece que olvidamos, y es que los y las docentes no somos setas que han aparecido de manera descontextualizada. Por ceñirnos al caso de nuestro país, al caso de España, no podemos olvidar que cuando se adquiere la condición de funcionario, bueno, pues forma parte del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, que es un cuerpo del Estado. Y es en nombre de la sociedad que tratamos de educar, también de enseñar filosofía, la educación concebida inevitablemente como un servicio público del Estado y también que se ejerce en nombre de valores, de derechos y de deberes que en nuestro caso tenemos recogido como ciudadanos en la Constitución española. Paso al segundo punto. ¿Qué significa y para qué esto? Nos encontramos cada vez más con problemas, o al menos en mi experiencia, de pobreza léxica, de comprensión lectora, de comprensión, de expresión. Y ante esto, inevitablemente, la filosofía, que es un saber, un ámbito humanístico, inevitablemente, bueno, como yo suelo decir también en general, y esto lo decía ya una profesora mía, la lengua está en todas las asignaturas. Si tenemos dificultades, si el alumno presenta dificultades en comprensión y en expresión, en lectura y en escritura, pues inevitablemente vamos a ver aquí un gran escollo para la enseñanza, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía en sus muy diversas materias en las que se ve expresada en el currículo escolar. Y aquí entonces nunca se insistirá suficientemente en este aspecto, en el cultivo, en el aprendizaje de la lengua, de nuestra lengua materna, como un prerequisito para poder también ejercer mejor el desempeño de las destrezas propiamente filosóficas. Y aquí pues me estoy acordando también pues del trivium. Recordemos la lógica, el razonamiento correcto, la gramática, la construcción también correcta de oraciones, el manejo del lenguaje, la expresión y la retórica, saber expresar, saber convencer, también para saber estar diestros y ser duchos en la erística, en el arte no solo de la persuasión, sino también de la confrontación dialéctica y argumentativa, que es algo también fundamental en la filosofía. Y aquí también me gustaría ofrecer una idea que ya decía José Ortega y Gasset, y es también al respecto de la educación, tratar en lo posible de no presentar una serie de soluciones, un repertorio de soluciones muertas a problemas que nadie se ha planteado. En lo posible favorecer el razonamiento inductivo a partir de situaciones concretas que dieron lugar a esos problemas, a esos cuestionamientos que luego se desarrollan en la historia de la filosofía, por decir solamente un caso. Aquí inevitablemente también, y hablando de las crisis, me gusta o me resulta muy iluminadora la distinción de Margaret Mead entre las sociedades prefigurativas, cofigurativas y postfigurativas. Más allá de esta distinción, que no voy a detenerme ahora en ella, nos quedamos con la idea de que estamos en sociedades postfigurativas. ¿Qué implica esto? Frente a sociedades en las que muy claramente los padres, los abuelos eran modelo de seguimiento y de aprendizaje, pues hoy en día esas generaciones que se han quedado también en muchos sentidos cansada o desajustada al respecto de enormes cambios, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de TIC, pues vemos en muchos casos que a duras penas pueden acompañar a veces no solamente al respecto de esto, sino al respecto de muchas otras situaciones donde se ven padres, abuelos, incluso los docentes a veces nos vemos pues descompensados o nos vemos que nos faltan recursos para ir lo suficientemente veloces con esos cambios vertiginosos que se producen en nuestra sociedad. Aquí también, aunque no lo vaya a desarrollar,
es fundamental un uso crítico de las TIC y también hay bibliografía al respecto e incluso por mucho que la educación hagamos bien y sea saludable la innovación educativa, diría que no a toda costa y en casos como el de la gamificación, donde a veces también hay revisiones y estudios críticos que ponen de manifiesto que hay alumnado que puede quedarse más con el juego, con la tecnología, que con el contenido o la destreza que quiere la que quiere enseñarse al alumnado. Tercer punto, ¿por qué importa la historia de la filosofía? Decíamos un poco también que estamos en una crisis del valor de las humanidades, en una sociedad eminentemente tecnocientífica que se ha consagrado a la tecnociencia, a su efectividad, que convive también con una falta de claridad para establecer los fines, al tiempo que una sociedad muy tecnificada y muy racional para eso. La Escuela de Frankfurt, entre otros planteamientos, han puesto en manifiesto esta aporía. Como sugerencia pedagógica o más bien didáctica para la historia de la filosofía en un contexto adolescente, particularmente quizá en segundo de bachillerato, pues presentar la historia de la filosofía como un triple viaje, histórico, geográfico e iniciático. Estamos hablando de una época particularmente en la que se busca la propia identidad, donde hay cuestionamientos, y aquí será saludable, deseable, pertinente y oportuno hacer relaciones no solamente con otros saberes, sino con el contexto geográfico, histórico, donde se dan los pensamientos y las filosofías que vamos estudiando, de las islas jónicas de los presocráticos, a la Alejandría de Hipatia, el norte de África de Agustín de Hipona, a la España de María Zambrano, la Francia de Simón de Beauvoir o el México de Enrique Dussel, pasando por la Alemania de Husserl, por poner solamente algunos ejemplos. Y es todo un reto en un curso además terminal, pues donde está también la presión y bueno, al menos en Andalucía, de aquella gente que va a preparar selectividad. Es un reto, digo, hacerse cargo de esta gran riqueza de la historia de la filosofía y de este enfoque en el que tratan de mostrarse estas implicaciones y estas conexiones que acabo de evocar. No quisiera terminar sin dejar anotado que los retos, los desafíos, los puntos en los que deberíamos prestar nuestra atención a la hora de enseñar filosofía y de enseñar a enseñar filosofía, pues serían mucho más amplios y rebasan con creces el espacio de esta comunicación. Aquí solamente he querido poner de manifiesto algunos de esos puntos y espero en la comunicación escrita decir, concretar mejor o desarrollar algo más esto que he presentado ahora de manera oral. Siendo conscientes de que a la hora de enseñar filosofía, las personas que nos vamos a dedicar a ello y que nos dedicamos a ello, tenemos que hacer ese ejercicio autocrítico de ver nuestros propios déficits, nuestras propias carencias, nuestra inserción en problemas socioculturales a los que no somos ajenos y tener muy en cuenta esos problemas, esos desafíos a la hora de tratar con el alumnado. Muchas gracias por su atención.